Ayer el doctor Silvio Guerra Morales fue uno de los que presentó sus alegatos en la Corte Suprema de Justicia. Don Silvio, bienvenido a NEC Noticias y buenos días. Don Silvio, buenos días. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Perfecto, alto y claro. Sí, buenos días, don Fernando, buenos días a los amables televidentes y radioescuchas. Un privilegio estar en la pantalla de Next TV, Fernando, ¿no? Efectivamente, la tarde de ayer, siendo las 2:40 de la tarde, presenté alegatos dentro de esa demanda de inconstitucionalidad que no surge por arte de dirle y dirlo, que se tiene bien claro que es una demanda que deviene en una especie de misil dirigido a neutralizar la candidatura a presidente de la República del colega José Raúl Mulino. Entonces es un misil que en su contenido lo que contiene es un cuerpo amorfo. Eso no tiene base ni sustento jurídico. No hay norma jurídica que pueda dar pie a la Corte Suprema de Justicia para sostener que es inconstitucional. Yo quiero rescatar como patrimonio de dignidad nacional dos conceptos básicos: el concepto de la jurisdicción y el concepto de la soberanía. Si la Constitución Nacional te prescribe a ti en el artículo 143, numeral 3, que la facultad o la potestad de reglamentar, interpretar, aplicar la ley electoral es competencia privativa o exclusiva del Tribunal Electoral, ¿qué hace la Corte entonces? Primero, admitiendo una demanda de inconstitucionalidad que cuando se presenta salía a decir al país: la Corte Suprema, a través de su magistrado oponente, ni siquiera debió admitirla. Es más, mi exalumno y hoy ilustrísimo abogado Roberto Ruiz salió a señalar los defectos de forma que tenía el libelo o el escrito de esta demanda, porque es típico que la Corte Suprema, cuando tiene entre sus manos una demanda presentada, verifica lo que se llaman los elementos de forma. Y si tú faltas a un elemento de la formalidad que te prescribe la ley, la Corte simplemente dice no admite. Por eso yo sostuve no debió ni siquiera admitirla, porque de momento en que la admite es porque decide establecerle el procedimiento para el conocimiento de ello. Luego entonces este concepto de jurisdicción es la jurisdicción electoral. Y voy a decir algo que yo creo que poco se ha dicho, pero que lo escribí y lo plasmé en los alegatos que presentamos ayer. Mira bien, la Constitución Nacional también, en ese mismo artículo que yo te acabo de citar, te sostiene que las decisiones del Tribunal Electoral son definitivas, son obligatorias, es decir, los caracteres propios de una jurisdicción autónoma. Y señala: solo son recurribles sus decisiones mediante el recurso de inconstitucionalidad. Quiero que preste atención, Fernando, y el pueblo panameño, esto de decisión. Presta la casualidad que cuando la Constitución habla de decisiones, está refiriéndose a aquellas decisiones que se plasman a través de una resolución, llámese sentencia o llámese auto. El doctor César A. Quintero, en su libro de Derecho Constitucional panameño, escribió en alguna ocasión que cuando se habla de esas decisiones se está refiriendo al ámbito procesal. ¿Y qué es el ámbito procesal? Son aquellas cuestiones propias de un proceso sometidas al conocimiento de los magistrados del Tribunal Electoral. A lo que quiero señalarte es que aquí no estamos, o no se ha llevado al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia un auto o una sentencia que haya emanado o haya emergido de un proceso o un procedimiento electoral, sea electoral administrativo, sea electoral penal o electoral propiamente tal. Aquí lo que tenemos es un acuerdo del Tribunal Electoral que dice, bueno, ante la inhabilitación, comillas, inhabilitación del señor Ricardo Martinelli Berrocal, el sucedáneo como candidato a la vicepresidencia, el señor José Raúl Mulino, va como candidato a la presidencia. ¿Qué resulta? Esto es un acuerdo de interpretación
El acuerdo no entraña una decisión vía tipo auto, vía tipo sentencia del Tribunal Electoral. Pero es que la propia Corte Suprema de Justicia, no en 2 ni en 3 ocasiones, como dije en una ocasión en una entrevista que usted me hizo, ha señalado que en la potestad reglamentaria de interpretación y de aplicación de la ley electoral, no me pidas como Corte Suprema guardiana de la integridad de los textos constitucionales que yo entre a verificar este extremo, porque eso no es materia mía. El doctor Carlos Bolívar Pedreschi, que he visto que ha publicado ya en 2 ocasiones o ha dado a conocer 2 conceptos jurídicos, sostiene que nada se sustrae al dominio de la inconstitucionalidad de la Corte. No es así. Y le voy a explicar por qué, con el respeto del enorme amigo Carlos Bolívar Pedreschi, maestro de generaciones en Derecho Constitucional. Por ahí se comenta que tiene algún vínculo de parentesco con el señor Juan Carlos Varela. Sí, eso tío. no me consta. No, sí, a mí me consta. Es mía consta. Sí. Ah, caramba, no sabía que era tío. Pero lo que quiero decir es que este concepto de que la Corte puede aún tener dominio constitucional a fin de determinar si es o no constitucional, lo que se ataca vía acción de inconstitucionalidad, escapa, escúchese bien, es intocable, conforme a la Constitución, artículo 143, numeral 3 y parte final, la jurisdicción electoral. Porque si no, vamos a tener lo que se ha estado dando, la judicialización de los torneos electorales en América Latina, en Panamá y en Estados Unidos. Entonces, no puede ser cierto que ese concepto de la democracia, del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, conforme lo plasmó Lincoln en la célebre oración de Gettysburg, no puede ser cierto que la democracia quede cooptada, atrapada, prisionera de los conceptos de jueces de la justicia ordinaria, en este caso magistrados de la Corte en función constitucional. Porque de ser así, esta voluntad del soberano que es el pueblo, ese concepto de que el voto tiene un poder, el poder de cambiar el gobierno y las formas de gobierno, e inclusive en la cláusula constitucional de la Carta Magna, el poder de establecer un nuevo estatuto o un nuevo pacto constitucional. Entonces, ulala con todo esto y adiós. A Belén con los pastores, como reza el adagio popular, porque no puede ser cierto que las Cortes terminen definiendo quién participa o no participa como candidato a la presidencia de la República en los comicios que a escasos días habrán de celebrarse en esta nación. Pero voy a algo más. A ver. Escuchando a Juan Carlos Araúz, que es mi amigo, lo conozco desde que era estudiante y he visto su trayectoria exitosa como profesional de la abogacía. Él habla de la justicia o del derecho a la panameña. Yo sé lo que Juan Carlos quiere expresar con esto del derecho a la panameña, en la medida en que refiere o conceptualiza que aquí se salen con unos conceptos en sentencias disparatados. Y sé que de ninguna manera ese derecho a la panameña significa renunciar, aun cuando podamos acatar algunas normas de carácter internacional plasmadas en convenios, tratados, pactos o convenciones, no significa renunciar a la soberanía. El día que el Estado panameño renuncia a su soberanía, y como decía el extinto expresidente de la Corte, Juan Materno Vázquez, la jurisdicción es un concepto esencial al concepto de la soberanía de un Estado. Entonces desapareció el Estado panameño, lo cual conlleva a que el Estado panameño, asentado en el concepto de la soberanía y de la jurisdicción, pueda definir sus políticas en cuanto al ejercicio del poder político, sus políticas constitucionales en cuanto a la forma de tener el gobierno y elegir al gobierno, sus políticas respecto a sus recursos naturales, al medio ambiente, inclusive al tema pertinente o relacionado con la explotación o no minera, pero esa es la decisión soberana del Estado panameño en definir sus propias políticas y que no se vea intervenido, presionado, intimidado, coaccionado por factores externos
que creen que pueden hacer de este país lo que se les antoja o los que les venga en gana, inclusive definir nuestra propia política económica, cuando somos los panameños, aunque nuestro vino sea amargo, es nuestro vino y le establecemos su fisonomía, su personalidad, y aquí la voluntad del soberano, que es el pueblo, definió en las calles qué quería hacer con el medio ambiente, con los recursos naturales, con las minas, etcétera, etcétera. Y Don Silvio, coincido con él. Que hay algo que también dentro de lo que se ha dicho, a mí me llama la atención, y es, ¿debe el Tribunal Electoral convertirse en parte de este caso en la Corte y presentar su alegato por qué ellos decidieron pues poner a José Raúl Mulino como presidente, como candidato presidencial? Yo voy más allá de lo que tú estás presentando. Cada magistrado debe presentarse con un alegato. Y yo sé que uno de ellos hizo un salvamento de voto, sí, defendiendo en comillas la inconstitucionalidad de esa designación. Que también concurra. Si precisamente, mire, le voy a decir algo. Yo aprendí en filosofía del derecho y en teoría de la argumentación jurídica que el debate se alimenta con la argumentación lógica, la argumentación coherente, que brinden, que expongan sus conceptos, así como ayer lo hice yo y como mi amigo Juan Carlos Araúz anuncia que él también va a ir a presentar alegatos. Pero es que aquí los alegatos sobran, y sobran, pero es bueno que queden expresados, como yo dije, cuando la historia se escribe, salve su opinión, exprese su opinión. Mira, abogados como Ítalo Antinori, experto en derecho constitucional, que escribió una excelente pieza de derecho constitucional sobre que no es inconstitucional la designación de José Raúl Mulino como candidato a la presidencia. El abogado José Miguel Alemán, ex canciller de la República, abogados como Ramiro Guerra, te puedo mencionar cualquier cantidad de abogados. Ahí está el círculo de abogados que inclusive mandó una carta al señor secretario general de la OEA, entre ellos José María Castillo, Miguel Antonio Bernal. O sea, estamos hablando de conceptos jurídicos de alto perfil y de alto contenido académico. Y yo creo que, repito, deben presentar alegatos si una institución es atacada. Y cuando se presenta, ejemplo, un amparo de garantías constitucionales, se le pide al ente demandado, en este caso puede ser contra una entidad, ministerio, institución autónoma o semiautónoma, que presenten sus conceptos jurídicos, y así se denomina. Presenten sus conceptos jurídicos, sus apreciaciones, presente su criterio sobre el particular del acto acusado o demandado de inconstitucionalidad, y en el caso del amparo, de ser supuestamente infractor de una norma de carácter constitucional en cuanto al título de libertades y garantías constitucionales. Y ese argumento, permíteme, Fernando, ese argumento de que no, es que es inconstitucional porque el presidente debe tener un vicepresidente, si no el presidente, que cualquier cosa, ¿quién lo va a asistir? Por amor a Dios, pero si ahí están las normas constitucionales que ante la ausencia del presidente de la República, absoluta o relativa, oiga, ¿qué dice la Constitución? Lástima que no tengo la Constitución a la mano, si no te buscaría los artículos precisos, pero ahí, en lo que respecta al órgano ejecutivo, te dice que se elegirá del Consejo de Gabinete quien ocupará el cargo respectivo, así sea de manera provisional o por el resto del periodo, dependiendo del tipo de ausencia absoluta o relativa o provisional del primer mandatario de una nación. De manera que yo le sostuve ayer en mis alegatos a la Honorable Corte Suprema de Justicia que en todo caso lo que sí es inconstitucional, y esta es una tesis que yo he venido señalando y me alegra que ya no pocos colegas se han hecho partidarios o respaldan este criterio, es que lo que sí es inconstitucional es que el Tribunal Electoral, cuando decide al señor Mulino elevarlo a la categoría de candidato, no le dijo, señor, también usted designe quién va a ser quien lo acompañará en la dupla presidencial. De manera que si algo tiene la Corte que aportarle al país es decirle en algún criterio jurídico, ¿por qué no se consideró también que postule su candidato a la vicepresidencia? Pero esto no le dará pie
de ninguna manera la Corte Suprema de Justicia a decir, bueno, como no está, te inhabilito, porque ahí no rige el concepto de que los accesorios siguen la suerte de lo principal. Mire bien, aquí lo que no puedes hacer es, por no tener lo accesorio, destruyo lo principal. Claro. Eso sería aberrante en la lógica del mundo jurídico y en la coherencia interna de las proposiciones jurídicas que se plasman en la norma legal. En consecuencia, reitero, no veo sustento ni fundamento. Por ahí leí algún concepto también del célebre cantautor panameño Rubén Blades. Sé que se graduó de Harvard. Yo no sé si Harvard es lo mismo de hace 40 años a lo que puede hacer hoy día. No sé cómo anda ese pensamiento. Sé que fue cuna de excelentes, grandes tratadistas en el mundo de la filosofía jurídica. Pero lo que quiero decir es que el célebre cantautor y músico panameño, en los criterios que él plantea, con el debido respeto que me merezca el señor Rubén Blades, están totalmente despistados. No hay una acción hilvanada desde la estricta técnica jurídica, de la estricta dogmática constitucional, que pueda justificar absolutamente nada para decir que esta candidatura del señor José Raúl Mulino es inconstitucional. Al contrario, el poder público emana del pueblo, señala el artículo 2 de la Constitución Nacional. Y ahora mismo, a escasos días, como indiqué inicialmente, de celebrarse los comicios generales, el pueblo panameño no merece, bajo ningún concepto, que se le tenga en esta incertidumbre o en esta ascua de si el señor Mulino correrá o no correrá. Presan las papeletas. Eso está muy bien, pero ya usted vio cómo quien salva su voto, el señor Juncal, sale a decir, bueno, es que lo que la Corte diga nosotros volveremos a imprimir. Yo diría que mal hizo el magistrado Juncal en salir a dar este tipo de opiniones, y ya usted ha visto que lo que ha hecho el pueblo panameño es conceptualizarlo como que pareciera tener algún interés en que el señor Mulino no corra. Esto es improcedente, esto no es propio del comportamiento desde la perspectiva de una moral judicial o de una ética judicial que debe preservar todo juez o todo magistrado en el ejercicio de sus funciones, y aún fuera del ejercicio, porque el magistrado 8 horas, es magistrado 24/7, señor Fernando Correa. Así es, don Silvio Guerra Morales, abogado, y hablando sobre esta demanda de inconstitucionalidad presentada en la Corte Suprema de Justicia y esta fase de diferentes abogados, entre ellos el que presentó su alegato en contra. Voy a información comercial. ¿Cuándo regresemos? A ver, don Silvio. 2 minutos, ¿me permites? Vale. Sí, no, solamente para acotar que escuché a Juan Carlos frente al tema de las amenazas de las demandas internacionales y los millones que tendría que pagar Panamá. Oye, cuando tú demandas o te demandan, hay una cuestión al final de cuentas que se llama costas procesales. Sí. Aquí quien tiene condenado es una minera que nos expolió durante tantos años y que nada bueno aportó al país. Bueno. Dios bendiga. Listo. Gracias, don Silvio Guerra, por esta participación.